leer un poco más acerca del método. Sí, Entonces, por aquí estoy. profesor René, tienes el tiempo para explicar lo que deben ajustar nuestras estudiantes. Bueno, sí, muy buenas Disculpen, noches. Muy buenas noches para usted. Ajá. La llamada se va a grabar. Ay no, Jacqueline, porque no tenemos la opción para grabar. Carmen, ¿será que tú lo puedes grabar como lo hiciste la última vez? Sí, doctora, yo hago la grabación. Esperemos Y que todo después salga bien. Ok, después me la compartes para yo enviársela a Darling y a Jacqueline. Y bueno, y al profesor Juan Obando, si así lo requiere. Y a mí. Y al profesor René también. Y a Luz Marina. Y a Luz Marina, claro. Sí, muy buenas noches para todos ustedes. Vamos a trabajar esta asesoría en función de las necesidades que tengan ustedes como investigadoras. La idea es que podemos hacer preguntas y respuestas. Yo quería hacer unas láminas, pero verdad que el tiempo no me alcanzó para lograr la realización de ese recurso. Sin embargo, voy a utilizar unas láminas que tengo yo allí ya planteadas de Van Manen y el libro de Van Manen, porque es importantísimo apegarnos al método. Yo sé que hay críticas con respecto al uso excesivo del método, porque debe haber creatividad por parte del investigador, pero es importante también seguir un método, sobre todo cuando los investigadores son noveles, para que en función de ello, bueno, tengan la experticia más adelante de cómo manejarse a través de métodos que son métodos de otros autores, de otros investigadores, y que están reconocidos, están probados, digamos, desde hace mucho tiempo, y esos métodos nos ayudan pues a agilizar nuestras investigaciones. Entonces el método hay que verlo de esa manera, no podemos verlo como una camisa de fuerza donde hay una serie de pasos que hay que cumplir, digamos, de manera taxativa, sino que más bien son pasos, y así también lo plantea el autor, son pasos que nos permiten ir y venir dentro del proceso investigativo para obtener, digamos, los resultados que nosotros pretendemos en función de nuestro propósito de investigación. Una de las observaciones y las recomendaciones que yo he realizado, no solamente a Darling, sino a otras personas también, que han presentado, digamos, dificultades con respecto a la interpretación de lo que plantea Van Manen, sobre todo en lo que implica la sentencia o la aproximación sentenciosa. Si ustedes me lo permiten un momentico, yo voy a voy a presentar el libro de él para que podamos leer lo que él nos está planteando allí y ustedes se den cuenta de que tenemos que manejarlo tal cual como él nos lo está sugiriendo. Fíjense lo siguiente. Cuando él habla de la aproximación holística o sentenciosa, él dice, en la aproximación de lectura holística, prestamos atención a los textos como un todo, es decir, de manera global, todo el texto, la anécdota completa, y preguntamos, ¿qué frase sentenciosa puede capturar el significado fundamental o la importancia principal del texto como un todo? Entonces intentamos expresar ese significado formulando tal frase. La palabra formulando tal frase significa que el investigador tiene que hacer ese proceso de interpretación y luego formular esa frase. Ahí queda muy claro lo que implica la aproximación sentenciosa u holística. Cuando nosotros entonces leemos la anécdota, nosotros vemos la anécdota completa y decimos, bueno, ¿a qué se está refiriendo esta anécdota? ¿Qué significado tiene esta anécdota como tal? ¿O cuál es su importancia? Y sobre la base de ello, nosotros entonces, esa interpretación que hacemos en la anécdota, generamos una frase que nos permita, digamos, sentenciar, porque eso es lo que implica allí,
darle una sentencia a la anécdota a través de esa frase. Es cuando ustedes se leen, por ejemplo, un libro o un material informativo y ustedes buscan, bueno, ¿cuál es la idea principal de lo que se me está presentando acá en este material? Bueno, más o menos es eso, así con la anécdota. Buscamos cuál es la idea central de la anécdota como tal, a qué se está refiriendo eso. Y eso se constituye, esa idea se constituye, digamos, en un tema general. Ese es el tema principal que nosotros estamos buscando a partir de la lectura de la anécdota. Les voy a presentar un ejemplo del mismo autor. Fíjense que él señala por acá, en este texto, no sé si logran observarlo con claridad, así que lo aumento un poquito para ver. ¿Lo ven con claridad? Sí, profe. Sí, fíjense que este texto es una anécdota. Y la anécdota dice lo siguiente: últimamente me he estado preguntando si le exijo demasiado de mi hijo. Lo confunde todo en sus deberes. Está muy cansado, no puede pensar con claridad y pasa horas y horas haciendo un simple ejercicio cuando debería estar relajándose y disfrutando de la familia como los demás niños de su clase. No ha leído bien las instrucciones y ha tenido que volverlo a hacer todo de nuevo. Tiene 1000 ideas para escribir una redacción sobre los gorilas, pero parece que no las puede hilvanar ni siquiera para escribir la primera frase. Por eso, ayer miré el historial académico de Robbie. Me sentí, en cierto modo, culpable por recurrir a ello, sobre todo porque esas calificaciones dicen muy poco sobre una persona. Y si mi amor y mis esperanzas hacia él son incondicionales, evidentemente, y no depende de su nota o su coeficiente intelectual. Pero las cifras no están ahí para decirme si Rob es especial o no. Se suponía que estaba allí para decirme qué hacer. Si tenía que atormentarlo, obligarlo o engatusarlo con los deberes y decirle, vamos, vago, ¿por qué no acabas los deberes en el colegio en vez de perder tanto tiempo? O tal vez decirle, claro que no puedes pensar con claridad si estás tan cansado. Deberías llegar a casa más temprano y hacer los deberes antes de cenar. Esa es la anécdota que él plantea. Pero fíjense entonces cuál es la sentencia que él le da a esa anécdota. Aquí se las presento, fíjense. Aquí está. Un padre necesita ser capaz de saber cómo actuar contacto con un hijo por el bien del hijo. Esa es la interpretación que le está dando el autor a esa anécdota que acabo de leer. Fíjense que no es un extracto. Yo no saco un extracto de la anécdota porque eso no tiene sentido. Es la interpretación que le da el investigador después de haber leído la anécdota y formula una frase que recoja el significado global de esa anécdota como tal. ¿Sí? ¿Sí me lograron captar la idea? Fíjate, René, más que construir una frase es una oración, porque sí, es una oración. Tiene sentido, tiene autonomía sintáctica y se entiende perfectamente lo que allí se plantea. Claro, el autor habla de frases, él habla de frases, pero el sentido de allí es que frases para ellos es sinónimo de oración, pero una oración con sentido, pues. Es una idea, profe Yarixa. Claro, más que frase sería una oración o una idea. Porque sí, desde el punto de vista gramatical, una frase tiene otra connotación. Claro, claro, seguro que sí. Pero recuerden que, bueno, el autor dice que es una frase. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Porque para mí es una idea que tiene sentido, que está completa. ¿Sí? Es una oración. Entonces, pero bueno, uno trata de adecuarse a lo que es el método y incorpora aquellos elementos, como tú muy bien lo estás diciendo, que a lo mejor no estamos de acuerdo con la palabra frase, bueno, incorporamos la palabra correcta para nosotros en nuestra idiosincrasia. Recuerden que él no es de este país, no es de Sudamérica, de América Latina, sino que es extranjero, pues es un americano. Ajá, el profesor Juan levantó la mano por acá. Sí, solo una referencia a quizás la traducción, porque si la palabra statement, que seguramente es la que usa
Batman en el original o en holandés. Él es holandés, ¿verdad, René? Sí, él es holandés. Ah, Pero se quedó en Estados Unidos, pues. Claro, entonces a lo mejor la palabra original es statement y esa a veces es traducida por frase, como bien lo indica Yarisa, que es muy distinto de oración. Pero en realidad la idea, el fundamento es que se refiere a eso, a una idea con un cuerpo completo que tiene un verbo y toda su estructura gramatical completa. Exactamente, sí. Ajá, entonces Darling, Carmen, Jacqueline, Luz Marina, ¿está clara lo que nos acaba de presentar el profesor René? Sí, profe, es más, ¿te acuerdas que hemos hablado ayer? Ya yo me había dado cuenta del error cuando el profesor René me dijo que revisara el autor. Entonces hice la comparación porque se acuerda que estábamos mirando a Ayala, cómo lo hacía Ayala, y me di cuenta, regresé nuevamente al libro de Van Manen a revisar cómo lo hacía el autor y me había dado cuenta que pues era diferente. Sí, Ayala tiene ese error conceptual metodológico allí, con respecto a esta aproximación, y también con respecto a la parte de la parte heurística, de la reducción heurística. Sin embargo, ha sido aceptado, y se sigue manejando de esa forma, porque la heurística no se refiere a lo que ella plantea allí, la heurística se refiere al descubrimiento. Habría que verle el trasfondo, pues, pero ahorita vamos para allá para la observancia de algunos elementos que son importantes en ese tipo de reducción, ¿sí? Entonces, ajá, Jacqueline, Carmen, Luz Marina. A ver si entendí, doctora Yarisa y doctor René, la parte de la sentencia, de la frase sentenciosa, es la interpretación que el investigador le da de pronto a la esencia de la anécdota como tal. En mi caso, pues yo extraje de la anécdota la frase global o la frase que de pronto me situara en la idea general de la anécdota. No sé si. Es la primera idea que tienes tú, la interpretación que hace el investigador acerca del significado de esa anécdota. Pero es la parte de la interpretación como tal del investigador, no es extraer de la anécdota la frase que englobe la idea general de ella. No es la frase. Es a nivel interpretativo, ya a nivel la parte interpretativa del investigador como tal. Sí, es decir, nosotros no extraemos ninguna frase, ninguna oración de la anécdota, porque eso no tiene sentido. El sentido es que usted interprete lo que dice la anécdota y le dé un significado a eso, y sobre la base de ello construya una idea, una oración que tenga sentido también y que exprese lo que la anécdota en su totalidad quiere decir. Es decir, es hacer una síntesis. Muy bien, Yarisa, eso. Es eso. Es hacer una síntesis de lo que aparece allí. Pero hay algo muy importante. Doctor René, una preguntita, pero esa síntesis no tiene que ser así tan cortica, sino, o sea, si puede ser más extensa, ¿cierto? Sí, pues voy para allá. Esa síntesis pudiera ser más extensa como lo plantea Luz Marina, pero inclusive pudiera haber 3 grandes ideas dentro de la anécdota. Por ejemplo, o sea, que no solamente puedes extraer una gran idea, sino que pudieras estar presente en esa anécdota 3 grandes ideas. 3 grandes ideas que a lo mejor se pueden o no vincular. Eso depende del tipo de anécdota que la persona haya contado. ¿Sí? Lo importante es que usted esté pendiente sobre las ideas que aparecen allí o que se generan a partir de lo que me diga la anécdota. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Que de esas 3 anécdotas o de esas 3 grandes ideas, a lo mejor a mí me interesan 2 y yo descarto la otra porque no tiene nada que ver con mi investigación. Eso también puede suceder. Entonces, ¿qué hace uno allí cuando se formulan las grandes ideas, las 3 grandes ideas? Entonces usted dice, bueno, a mí me interesa esta y esta porque la otra no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando en mi trabajo y descarto esa idea. ¿Ok?
¿ok? Pero trabajo con las dos que están allí, que sí están con mi trabajo. Ahora, cuando yo hago la aproximación selectiva, debo escoger, por eso se llama selectiva o de marcaje, debo escoger aquellas frases o aquellas oraciones que aparecen en la anécdota, ¿sí? Que se corresponden con esas ideas que yo estoy trabajando, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Si yo voy a escoger una idea que no tiene nada que ver con la idea que yo estoy, que yo redacté, que yo formulé, entonces no va a haber nunca coherencia entre lo que me está planteando la anécdota en un momento determinado a través de, perdón, lo que estamos planteando en la sentenciosa con las selectivas. Y entonces allí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Dígame, profe Darwin. Profe René, en ese caso, si no tenemos en cuenta otras frases, ¿no nos estaríamos perdiendo de cosas importantes dentro de la anécdota? ¿Cómo dice? Discúlpame. Si solamente escogemos la frase que apunte hacia la sentenciosa, ¿no nos estaríamos perdiendo de otra información importante dentro de la anécdota? Bueno, eso tendrías que tú evaluarlo como investigadora. Tienes que evaluar eso. ¿Te acuerdas que Van Manen también habla de los temas casuales? Ajá. Podría ser un tema casual, ¿no? Sí, pero el tema casual es un tema que no tiene importancia para mí. Y allá quería llegar. Y es importante eso que acabas de decir. Acuérdate que son temas que están muy vinculados con mi anécdota, pues, y con mi propósito de trabajo, que tiene que ver con el significado